Creo haber dicho en este canal en más de una ocasión que la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se llamó por entonces, es sin duda uno de mis conflictos bélicos favoritos para estudiarlo por muchas razones. Una de ellas es porque cuando estalló, prácticamente nadie se esperaba que el conflicto alcanzase las dimensiones que llegó a tener. También por la evolución armamentística que tuvo lugar durante la guerra, y por supuesto por la cantidad de intrahistorias que nos dio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Trastero de la Historia. Como veis, hoy tras el vídeo resumen que hice el pasado mes de julio, hoy volveremos a hablar de la Primera Guerra Mundial, pero más concretamente de 7 historias que tuvieron lugar dentro de este conflicto y que a mí personalmente cuando las conocí me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, como a veces me preguntáis por bibliografía, pues en el caso de la info del vídeo de hoy, pues la he sacado de este libro de aquí que se llama Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, de José Luis Hernández Garbi. Que bueno, comentaros que si os gusta leer sobre historias de este conflicto, vais a flipar porque este libro es una auténtica joya. Como os he dicho en la intro, esta fue una guerra de grandes innovaciones armamentísticas. Tanto es así que el armamento de 1914 fue muy diferente al de 1918. Y una de estas innovaciones fue un invento que por entonces tenía poco más de 10 años, la aviación. Y es que desde el momento que los hermanos Wright realizaron su primer vuelo en 1903 hasta la firma del armisticio en 1918, los avances en este campo fueron más que considerables, y la aviación jugó un papel fundamental. Pero en los inicios de este conflicto, las cosas no eran para nada así. Lo que ocurría por entonces es que la clásica imagen que todos tenemos en la cabeza del piloto de la Primera Guerra Mundial disparando su ametralladora a través de las hélices del avión todavía tardaría un poquito en llegar, y al principio del conflicto los aviones no llevaban instaladas armas. Y de hecho las aeronaves no se utilizaban para el combate, sino para el reconocimiento del territorio enemigo. Lo cual no quiere decir que los pilotos no fueran armados, ya que estos llevaban consigo pistolas por si tenían que hacer algún aterrizaje en territorio enemigo. Algo que no era raro que ocurriese. Pero estas pistolas no las tenían solo durante este uso, ya que durante el mismo vuelo, y siempre que el rival estuviera a corta distancia, eran utilizadas para intentar abatirles. Pero si este método que os acabo de contar os parece arriesgado, estar atentos a lo siguiente. Y es que se sabe que algunos pilotos utilizaban, y no estoy de cachondeo, ladrillos para abatir aviones. El sistema para ello consistía en atar un ladrillo a una larga cadena, y entonces el piloto tenía que acercarse lo suficiente al avión enemigo para lanzársela. Os preguntaréis, ¿este sistema se utilizó durante mucho tiempo? Pues no, porque enseguida llegaron otros avances. ¿Y este rudimentario sistema llegó a tener éxito? Pues parece ser que sí. Continuando con la aviación, esta fue una época en la que empezaron a destacar grandes nombres en este campo, como Fokker, Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, o Roland Garros. Sí, ese hombre que hoy en día da nombre al torneo de tenis más importante del mundo sobre tierra batida. ¿Y qué tenía que ver este hombre con el tenis? Pues parece ser que no mucho. Lo único que podemos decir es que le gustaba mucho el deporte y llegó a practicarlo de forma amateur y parece ser que se le daba bastante bien. En el campo donde este hombre realmente llegó a destacar fue en el de la aviación, batiendo hasta en 2 ocasiones el récord de altitud. También completó una travesía a través del Mediterráneo, y cuando se preparaba para hacer el viaje cruzando el Océano Atlántico, estalló la guerra. Pero a pesar de ser un buen piloto, se enfrentaba al mismo problema que los demás aviones. No se podía disparar a través de las hélices. Uno de los primeros sistemas que se introdujeron para solucionar este problema fue el de Raymond Chalmers, pero no era para nada preciso, y las palas se deterioraban produciendo una gran vibración en la nave. Ante esto, el piloto francés optó por mejorarlo blindando las alas. Este sistema, aunque de primeras pueda parecer simple, resultó ser de lo más efectivo, como demostraría el propio Roland Garros derribando a 5 aviones en 2 semanas, y rápidamente el resto de cazas franceses adoptarían este sistema. Los que seáis más aficionados a leer historias sobre este conflicto seguramente habéis oído hablar de la Batalla de los Muertos Vivientes. Y no, para los que no la conozcáis, no me he equivocado de nombre de batalla, ya que fue una batalla que tuvo lugar en el verano de 1915 entre rusos y alemanes. Pues en este año los alemanes decidieron atacar la fortaleza de Osowiec, que está en la actual frontera noreste polaca.
Según cuenta la historia, la fortaleza estaba defendida por aproximadamente medio millar del 226 Regimiento de Infantería de Zemliansk, los cuales repelían los ataques teutones una y otra vez. Ante la imposibilidad de tomar el lugar por las armas convencionales, los alemanes decidieron tomar la fortaleza lanzando gases químicos que mezclaban cloro y bromo, algo que hicieron cuando el viento les fue favorable en la madrugada del 6 de agosto. Pero cuando se disponían a tomar la fortaleza, creyendo que apenas quedaban fuerzas enemigas con vida, menos de un centenar de rusos cargaron contra ellos con la cara envuelta en harapos, con una tos terrible y literalmente escupiendo trozos de pulmón por la boca. Algo que causó auténtico terror entre las filas alemanas, que terminaron huyendo. Y a ver, esta historia, que parece estar sacada de una película de terror, hoy en día sabemos que con el paso de los años se ha mitificado bastante hasta alcanzar el punto que os acabo de contar. Y no hace mucho leí testimonios sobre un testigo directo de aquella batalla que, bueno, si queréis echarle un vistazo os lo dejaré en la descripción. Que, a ver, no es tan interesante ni tan fantástico, pero parece ser que se asemeja más a lo que debió de ocurrir. Ya hemos dicho en varias ocasiones que esta guerra a nivel armamentístico supuso un antes y un después. Siempre hablamos de la aviación, de los blindados y de los gases tóxicos, pero otro tema que también sufrió una revolución y del que no se suele hablar tanto fue el camuflaje. Y es que en los primeros meses de conflicto, los submarinos alemanes hicieron auténticos estragos entre la flota británica, por lo que el almirantazgo, bajo el mando de Winston Churchill, buscó soluciones a este problema. Aquí el biólogo Graham Kerr sugirió que los buques británicos adoptasen para su camuflaje los colores de naturaleza para difuminar los contornos y así confundir al enemigo. La idea con esto no era tanto la de ocultar, sino más bien la de despistar al enemigo, y que, por ejemplo, al encontrarse con un barco, este no supiera si se encontraba de frente o de costado. A este tipo de camuflaje en los barcos se le llegaría a denominar dazzle, lo que en inglés viene a significar deslumbrar. La idea iba a ser implementada, pero la dimisión de Churchill hizo que la propuesta se abandonase y no volviese a retomarse hasta 2 años después, pero esta vez de la mano del artista Norman Wilkinson. Pero en esta ocasión aplicó formas cubistas sobre el camuflaje para confundir aún más a los submarinos y que fuese más difícil que estos acertasen a su objetivo. Ahora pasamos a hablar de la batalla, o mejor dicho, de la masacre de Galípoli, que enfrentó a otomanos y británicos y acabó temporalmente, eso sí, con la carrera de Winston Churchill. En esta batalla se dieron un total de más de medio millón de muertos entre ambos bandos. Pero bueno, no vengo a hablaros de la batalla de Galípoli porque creo que para eso necesitaría un vídeo prácticamente en exclusiva. De lo que vengo a hablaros en este punto es de uno de los sucesos más extraños que tuvieron lugar entonces, la desaparición del batallón de Norfolk. Y es que en estos casos suele ser bastante habitual que no se encuentre el cuerpo de algún soldado y se le dé por desaparecido. Pero cuando una unidad entera desaparece sin dejar rastro, como ocurrió en los Dardanelos al batallón del 5º Regimiento de Norfolk, suele ser bastante extraño. Eso sí, como suele ocurrir en estos casos, las historias sobre lo que les pudo haber ocurrido fueron de lo más variopintas. Desde gente que los vio siendo absorbidos por una neblina, hasta algunos, muchas décadas después eso sí, que juran y perjuran que fueron abducidos por extraterrestres. Y a ver, ahora os cuento lo que posiblemente le ocurrió a este batallón, y es que al término de la contienda, una comisión oficial localizó cerca de la zona donde desaparecieron una fosa común con 100 cadáveres, y cada uno de ellos tenía un disparo en la cabeza. Aquí lo normal seguramente sería pensar que los turcos probablemente les emboscaron para después ejecutarles. Pero por contra, los otomanos siempre han negado cualquier tipo de relación con la unidad. Como ya os comenté antes, los submarinos alemanes llegaron a sembrar el pánico entre los barcos británicos, a veces incluso atacando a buques de pasajeros civiles. Y este sería el trágico destino de uno de los genios de la música española, Enrique Granados, quien cuando estaba en el punto álgido de su carrera y tras hacer una gira por América, en la que llegó a ser recibido por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, volvía de regreso a España haciendo una parada previa en Inglaterra. Allí se subió al buque Sussex en el año 1916 para cruzar el Canal de la Mancha, cuando un submarino alemán, confundiéndolo con un barco militar, disparó un torpedo que impactó de lleno en la popa del barco. Testigos de la tragedia nos cuentan que el compositor fue sacado del agua y subido en botes salvavidas, pero claro, él consciente lo que hizo fue buscar a su mujer alrededor,
y la encontró todavía en el agua chapoteando intentando mantenerse a flote. Enrique Granados se tiró al agua para intentar salvarla sin pensárselo dos veces, y posiblemente también sin recordar que no sabía nadar. Aún así, consiguió llegar hasta ella, pero ambos se terminaron hundiendo en el fondo del Canal de la Mancha, de donde nunca recuperaron sus cuerpos. Por último, hablaremos de una historia bastante más conocida, aunque eso sí, no deja de ser curiosa, y es el famoso telegrama Zimmermann, aquel que a principios del año 1917 significaría la entrada definitiva de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y es que en ese citado año, Alemania llegaría a realizar dos estrategias. La primera de ellas, posterior al famoso telegrama, sería la de enviar a Lenin de vuelta a Rusia con el fin de desestabilizar al gobierno del país, para que así estos se retirasen del conflicto, cosa que llegaría a ocurrir a principios de 1918. La otra estrategia, ocurrida al otro lado del Atlántico, no funcionó tan bien. Y es que en enero de 1917 mandaron a México, a través de su embajador en el país, un telegrama por el cual le ofrecían a México una alianza por la que el país teutón le ofrecería armamento a México para recuperar los territorios de Texas, California y Nuevo México perdidos en la guerra de 1846. Pero el telegrama fue interceptado por los británicos. México rechazaría la oferta y un par de meses después, el telegrama estaba en toda la prensa estadounidense. Lo que hizo que al mes siguiente, y más concretamente un 4 de abril del año 1917, Estados Unidos entrase definitivamente en la Primera Guerra Mundial. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario, compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.